Damos los buenos días, la mejor de las bienvenidas a el señor Cándido Mercedes, funcionario importante de Participación Ciudadana y una de las voces más, digamos que en estos momentos, más autorizadas, porque está tratando temas que tienen que ver con el momento, con lo que sucedió el pasado 6 de octubre en la República Dominicana y el informe, el segundo informe presentado por la entidad a la que él pertenece, que es Participación Ciudadana, incluso las respuestas que ha tenido que dar a ciertas personalidades del entorno de la política. Don Cándido, buenos días y bienvenido. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, yo quiero empezar por lo más reciente. Ayer leía yo con mucho detenimiento la carta que Participación Ciudadana le dirigió y se hizo pública al señor Andrés Navarro, porque Andrés Navarro los acusó a ustedes de irresponsables, que ustedes son unos irresponsables, en informarle al país lo que sucedió aquí, pero que todos sabemos, el 6 de octubre, de que hubo un fraude que se pudo dar a distintas escalas. Y ese informe que ustedes nos regalan a nosotros, nos brindan, el señor Navarro lo califica de irresponsable. Y entonces ahora no tengo clara cuál es la palabra responsable para el propio señor Navarro, pero cuéntenos un poco de ese hecho, Muy don bien. Cándido. Fíjate, el objetivo de Participación Ciudadana, con esa observación, que comenzó el 7 de julio, porque no es el día puntual, sino desde Mucho antes de antes. todo, de las elecciones, sino todo el proceso. ¿Para qué es? Para la transparencia electoral, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que en estos últimos 7 años nunca había estado tan degradado. Aquí hay lo que se llama una anomia institucional. Tenemos leyes, pero no se cumplen. Hay una inobservancia total con el cumplimiento de las leyes y el respeto a la Constitución. Es el objetivo de nosotros. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de lo que plantearon las primarias, los apologistas? El costo de la democracia, sí, el fortalecimiento de los partidos, la democracia interna al interior de los partidos. Y uno se pregunta, ¿se cumplieron esos objetivos? No. Nunca antes el clientelismo, la corrupción política había estado tan exacerbada. Estamos hablando de que Participación Ciudadana, que hizo una muestra estratificada científica, estadística, de un muestreo del universo de las 7.442 mesas electorales, 5.34. Trabajaron 600 voluntarios en Participación Ciudadana y 435 estaban asignadas, merced al muestreo, ahí. ¿Y qué recogimos? Un 32.7% de los recintos estaban comprando cédulas. Sí, sí. A la luz de todo el mundo. Es más, el editorial del periódico El Día, 2 días después, editorializó orgía en el mercado electoral. Orgía, ya ustedes saben. Navarro le estaba pidiendo pruebas a ustedes. Un mercado persa, eso estaba en todos los medios de comunicación y eso fue un muestreo científico que él lo sabe. Sí. Entonces, el clientelismo se exacerbó y la compra de cédulas nunca se había asistido a tales niveles, sí, de desparpajo y de desvergüenza. Todo el que es demócrata se siente avergonzado con eso que ocurrió el 6 de octubre. Por lo tanto, ¿qué se impuso? La plutocracia, el dinero. Por ejemplo, la Junta Central Electoral gastó 2.416.845.000 pesos en la organización electoral. Si tú divides esos 2.416.845.000 entre 2.250.000 que fueron que votaron, eso te da 1.072 pesos por cada elector. Cuando tú lo divides en dólares, que al 6 de octubre estaba al 52.26, eso te da $20 cada votante. Cada votante. Pero cuando tú le sumas el voto automatizado, que fueron 1.000 millones para 11.000 keys, eso te da $30 cada votante. Eso es en el marco institucional. Ahora vámonos a lo institucional
como parte de la degradación institucional. Por ejemplo, el gobierno entre agosto y septiembre gastó 1.200 millones más en septiembre que en agosto. ¿En qué? Alimentos y bebidas, transporte, dieta y viáticos. Si tú le sumes esos 1.200 millones que están documentados, cada voto salió por $40 Mira cómo a la va sociedad aumentando la dominicana, cosa. una sociedad dominicana pobre y vulnerable. Ahora vámonos a lo extraoficial. Ajá. Carlos Julio Félix, candidato a senador por el PLD en Pedernales, dijo que ese día se gastaron 100 millones en Pedernales. Ah, imagínese Usted usted. se imagina. En Pedernales que hay 3 gatos. En Pedernales. Pero todo el mundo sabe que todavía a las 12, a la 1 de la mañana se estaba votando y eso es ilegal. Por lo tanto, eso es ilegítimo. Por ejemplo, lo que se estila es que si fue a las 4 de la tarde que se iba a cerrar, usted como presidenta invita a los vocales a que vayan y recojan la cédula de todo el que está ahí. Sí. Si usted llegó a las 4 y 5, pero el vocal no le recogió su cédula, usted no tiene derecho a votar. Así Pero es. estaban llegando gente a las 7, a las 8, a las 9. ¿Qué te indica? Yo acabo de escribir un artículo que se llama Crisis de la primaria, democracia y crisis de legitimidad. Costo de la democracia, de las primarias. Sí. Democracia y crisis de legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad va más allá de lo legal. No todo lo legal es legítimo. Claro. Porque lo legítimo tiene que ver con el ejercicio ético-político, con lo que te reviste de verdadera autoridad por el ejercicio de lo que tú haces. Cuando tú compras cédula de manera descomunal, cuando tú gastas, fíjense, en obras públicas se gastó en agosto 490,000 pesos en bebidas y alimentos. Pero en septiembre se gastaron 10 millones. Oh, qué bien. O sea, sin Obras ningún tipo públicas, de explicación. En agosto gastó 750,000 en transporte y vehículos. En septiembre, 28 millones. Pero ven acá. Eso está documentado. Sí. ¿Eso qué es? Ilegítimo. Cuando tú Totalmente. usas 53 funcionarios, ministros, banco de reserva, miembros de la Junta Monetaria, todo eso es ilegal. Ilegal completamente. Jaime David, estando en el comité político, eso es ilegal. Él tiene que renunciar al comité político o pedir una licencia. Eso es ilegal. La Junta Monetaria en su reglamento, artículo 46, letra I, L y M, establece que tú no puedes tener actividades políticas. Oh, Dios. Un miembro de la Junta Monetaria. Sí, sí. Eso es inexcusable. Entonces, cuando tú usas el abuso de poder, como se usó aquí, eso es ilegítimo. Pero, don Cándido, por ejemplo, usted acaba de señalar algo. Escúcheme, que todo espérese. el mundo- Entonces, yo lo que creo es que Navarro hubo un trastocamiento cerebral y por decir que Participación Ciudadana es muy responsable por dedicarse a eso. Este es el segundo informe ya. Sí. Voluntarios, gente, profesionales destacados, trabajando por más y mejor democracia, mejor justicia. Y todo eso es voluntario, es decir, gratis. Cuando lo recibimos a él, lo recibimos en la noche. Y ahí estaba yo hasta las 9:30 de la noche, en vez de dedicárselo a mi nieto. Así Estaba mismo. oyéndolo a él, Oyendo. hablando de transparencia, de cómo él va a hacer un gobierno. Sin embargo, mira lo que acaba de hacer. Sí. ¿Ve? Por eso, pero también podemos darle el don de la duda, como lo que él es arquitecto, es probable que él no sepa lo que es ilegítimo. Ilegítimo es todo abuso de poder, todo lo que se realiza sin el ejercicio ético y político, todo lo que transgrede lo legal, lo normativo, lo constitucional. Y en esas elecciones, señores, aquí se violó la Constitución en su artículo 212, numeral 4. Aquí se violó la ley de partido político en su artículo 25, numeral 5, 10 y único párrafo. Aquí se violó la ley de régimen electoral en su artículo 196. Aquí se violó la ley de la Junta Monetaria. Aquí se violó la ley de función pública en su Totalmente artículo ilegítimo, 79. entonces, Todo eso es ilegítimo. ¿Y cuál es la pero- conclusión de usted entonces de ese proceso? Ahí lo dice. Lo que él dice que somos irresponsables. Porque nosotros, mira qué es lo que pasa. Tú no puedes nada más estar registrando todo lo que pasó. Eso se llama estudio descriptivo. Tú tienes que buscar a veces por qué eso ocurre. Sí.
Y eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera una base de ilegitimidad. En un país de democracia de mediana intensidad, esas elecciones al interior del PLD debieron anularlas. Sí, totalmente. Es que debieron de anularse, pero aquí hay un factor, don Cándido, que hizo posible que no se anularan. Usted dice que estuvieron llegando personas a votar a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, porque hubo personas que votaron hasta la 1:45 de la madrugada. Pero, ¿quiénes fueron los que permitieron eso? Ahí había un presidente de mesa, en cada mesa había un presidente. Claro. Y había un funcionario de la Junta Central Electoral. Representante. O sea, representante. ¿Quién fue que permitió que eso sucediera? ¿El gobierno o ellos? Porque entonces ya no hay un solo culpable. O sea, no solamente fue el uso abusivo de los recursos del Estado y una serie de barrabasadas que se hicieron desde el gobierno, sino que también hubo una irresponsabilidad de parte de esa Junta Central Electoral. Además, hay gente que con una desfachatez increíble te dice, pero eso se ha hecho siempre. Sí, pero ¿cuándo vamos a comenzar a hacer la cosa correcta? Claro. Sí. En Estados Unidos, aquí se ha votado, por ejemplo, hasta la 1:45 en Estados Unidos, hasta los otros días, un negro si se montaba en una guagua, tenía que ir atrás. En Estados Unidos, cuando Felipe Rojas Saló, Mateo Rojas Saló, Jesús Rojas Saló, Manuel Mota, Julián Javier, Juan Marichal, jugaban pelota, había un dogado de negro y un dogado de blanco. Sí. Eso se usa hoy. No, ya no. Si tú tienes una discapacidad, pero tú puedes demostrar que tú puedes hacer tal o cual puesto y te lo niegan por tu discapacidad, tú demandas esa empresa y te haces millonario. Sí. Pero eso antes se podía poner un discapacitado. No, porque estamos en la diversidad y en la inclusión. ¿Ve? Entonces ya tenemos una ley de partido político, una ley de régimen electoral y una constitución que constitucionalizó todo el problema electoral. Y entonces hay gente del comité político que te lo dicen con una desfachatez que tú oírlo, que tienen cierta formación política como Felucho Jiménez, te da vergüenza y tú dices, tierra, trágame. Sí. Oír esa definición. No, pero eso siempre se ha hecho antes, como que las sociedades no evolucionan. Como si la constitución no es otra, como si no hay una ley de partido político nueva. Y no solamente la ley, sino la sociedad misma es otra. Hay algo que hay que resaltar, porque yo le decía, en mi artículo, tú sabes que votó el 25% en el PLD, del padrón universal, y 29% del padrón del PRM. Ese fue el promedio, ¿verdad? 25%. Okay. Pero cuando tú vas a Pedernales, votó el 48%. Hay provincias que votaron el 53%. Todas las provincias del sur votaron por encima de 40%. ¿Qué te quiere decir? Inusual. Que el clientelismo, el cohecho, el soborno, manifestado en la compra de cédulas, se manifestó allí donde las provincias eran más pobres. Sí. Tú te buscas Monteplata, votó por encima de 40%, Azo 43%, Bauruco 53%, Barahona 43%. Todas las provincias más pobres votaron promedio por encima del 40%. En cambio, el promedio general fue, 25. En Santiago votó el 24%, aquí el 26%. Sí. Las provincias donde hay más empleo, en Higüey votó el 22%, la provincia donde hay más empleo y mayor nivel educativo. Fue más baja la votación. Fue más baja la votación, pero al mismo tiempo eso te indica que los niveles de conciencia ahí no pudieron comprar. Sí, sí. Sabían muy bien, y ellos tenían el foco claro de dónde era que iban a gestar. Pero además, señores, después de que Participación Ciudadana verificó todo eso, a muchos de nosotros nos han llegado testimonios horribles, que tú dices, ¿cómo es posible? Increíble. ¿Me entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, serían casos como este. Yo le ofrecía a usted 5,000 pesos para yo asegurarme que usted iba a votar por el que yo quería. Usted le decía al presidente de la mesa que usted no sabía votar. Entonces yo iba con usted y yo punchaba al que yo quería y te daba tu dinero. O sea que había una componenda con el presidente de la mesa. Por eso tú ves que ahí dice que el 27% no sabía usar las máquinas.
¿Va a entender? Fue en todas las modalidades de fraude. A mí realmente, todo el que es demócrata, que lucha por mayor inclusión, por mayor justicia, por verdadera competencia electoral, porque aquí no hay competencia electoral. Fíjate que el candidato del gobierno gastó más dinero que todos los candidatos juntos. Sí, eso fue evidente. Donde hay democracia, competencia electoral significa igualdad. Por ejemplo, que usted tenga 10 vallas y yo 10. Sí. Que usted tenga 10 minutos en televisión y yo 10 minutos. Eso se hace en Chile, en Brasil, en México, en todas partes. Aquí no, aquí el que más tiene Es el que más se gasta. impone Sí, porque desgraciadamente democracia y plutocracia no van juntos. No. Y nunca antes en la historia política de República Dominicana la política se había visto tan visceralmente vinculada, negocio y política. Oh, Dios. Sí. Que es lo que está ocurriendo en República Dominicana. Y eso degrada la democracia. Por eso el último informe del PNUD, que nadie puede decir absolutamente nada, solo que en el Palacio estaban guapos por ese informe. Ese informe se llama Calidad de la Democracia. ¿Y qué dice? Que nosotros vamos en caída libre. Por ejemplo, Hacia el derricadero. Derricadero. Latino Barómetro nos dio a nosotros en el 2018, y ahora va a salir del 2019, en agosto del 2018, República Dominicana, la mayor valoración perceptiva favorable a la democracia fue en el 2007, con 73%. ¿Tú sabes en cuánto está ahora? En 44%. Ah, Dios. ¿Ustedes tienen, por si acaso, Espérese, encuesta sobre la percepción de la sociedad de todo esto que usted nos está diciendo? Eso está en todos los documentos. Por ejemplo, tú te lees, va y lo busca ahí en el PNUD o está ya en las redes, informes sobre la calidad democrática. Pero ahora mismo, nosotros, Participación Ciudadana, pusimos en circulación un informe de Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde República Dominicana salió el segundo país con un 46%, después de México, donde se compra más cédula, más el Dios voto, mío. 46%. Si vienen y estudian ahora, salimos en primer lugar. No me cabe la menor duda. Claro. Pero en el informe de calidad democrática, ahí salimos como el primer país que compra cédula. Y en los niveles de percepción, de valoración de lo que se llama el espacio electoral, salimos con 0.21 por debajo de todos los demás países, con excepción de Venezuela y Haití, Sí, que no es un premio, ¿verdad? claro que no. Solamente por encima de Venezuela y Haití. En eso está la democracia nuestra. Y ahora las primarias no vinieron a fortalecer ni la democracia, Todo lo ni el contrario. sistema, todo lo contrario, porque esta primaria significaron el punto de inflexión de la ruptura del PLD como partido hegemónico. Sí. Ahora mismo, con la salida de Leonel, el mercado electoral cambió dramáticamente. Así es. PLD ya dejó de ser partido hegemónico. El pastel se partió en tres En pedazos. 3 pedazos. PLD dejó de ser hegemónico, dejó de ser partido dominante, que parecía como el partido único en el escenario político electoral. Sí. Fíjate cómo, por ejemplo, yo le digo a la gente, Juan Bosch se fue en el 73, oye la figura, Bosch, Sí. y en el 78 el PLD sacó 1% del electorado. En el 82 sacó 9%. Y no es sino en el 86 que saca 18%. Ahora mismo, la última encuesta que vi, solamente con la salida de Leonel del PLD, implica que hay un balotaje y que Leonel, suponte que vaya, el mínimo que sacaría es entre un 17 y un 20%, con un nuevo partido, prácticamente. ¿Usted O sea, duda de que vaya como candidato? ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional vaya a fallar en contra de Leonel, a favor de quien demanda, que en este caso es el PLD? ¿Cuál es el criterio suyo en no, ese yo soy sentido? sociólogo y tú sabes que una de las grandes debilidades de esta sociedad es la institucionalidad. Sí. Pero yo, haciendo mi tarea y mirando lo que dicen los abogados, yo honestamente yo le tengo miedo a los abogados, porque yo vi un abogado en estos días, no voy a decir ni su nombre, que estaba diciendo por qué Leonel podía ir. Sí. Y que incluso había una sentencia del Tribunal Constitucional que lo amparaba. Ajá. Y dijo el número de la sentencia, ese abogado. Después vi en el Nacional que él dijo que Leonel no podía ir.
Y después lo vi en un programa de Esta Noche María Cela, justificando que no podía ir. Porque los abogados, No, pero eso para mí no es ético. Pero espérese, don Escúcheme, Cándido, déjeme hay decir. otro abogado que escribió un libro de Derecho Constitucional, Exacto, tomo 2, exacto. que ahí él dice todo lo contrario a lo que sostiene hoy Espérate. día. Entonces, ¿qué te voy a decir? Cuando un comunicador está planteando algo y parece que es de él por sus convicciones, pero le están pagando, eso no es ético. No, totalmente. Lo mismo ocurre con los abogados. Sí. Caballero, vaya y diga, bueno, a mí me están pagando desde el palacio y yo estoy defendiendo esta posición y eso es tuyo, ese es su trabajo. Claro. Pero no me venga como un experto en derecho constitucional a defender X o Y acción. Ok. Ahora yo como sociólogo te voy a decir la cosa. Literalmente, incluso con la ley Sí. de partido político y de régimen electoral, Leonel Fernández pudiera ir. Porque si tú te lees el artículo 135 de la ley de régimen electoral, te dice lo siguiente: cuando los concurrentes hayan sido afirmativos, elegidos, sí, candidatos. Ese es el artículo 135. Sí, así. Ahora bien, suponte que esa medianía, porque una pobreza, esa ley lo que te dice es el alcance de los actores políticos, la pobreza de los congresistas que hicieron esa ley. Fíjate que dos leyes que no tienen, una tiene un año y otra es de este año, Sí. el Tribunal Constitucional ha tenido que podarla Ajá. en 7 artículos Sí, ya. sí. ¿Ves? Pero suponte que, ¿qué dice la Constitución y la ley? No hay nada que esté por encima de la Constitución, lo que llama la supremacía constitucional. Entonces, si esas dos leyes están difusas en ese aspecto, yo no puedo hablarte del espíritu de una ley, yo te tengo que hablar literalmente. No me venga ahora con lo teleológico, lo sistémico, es lo literal. Entonces, ¿qué te dice el artículo 74, numeral 4 de la Constitución? Tú tienes derecho a elegir y ser elegido. Ahora, viene alguien y te dice, pero entonces a Danilo le aplica. No, porque la Constitución taxativamente dice que no. Claro. La Constitución taxativamente dice que la policía y los militares no pueden votar. Don Cándido, pero usted como sociólogo, usted ha hablado de que, y yo me he leído tanto el artículo 135 y los siguientes, hasta el 139 de la ley de partidos, por otro lado la ley electoral que también es bastante clara. Pero además, ahora, los expertos, digámoslo así, abogados se han encargado, los que fueron contratados por el gobierno, de crear una confusión en la gente, que eso es algo, que ese es su trabajo, digámoslo de esa manera. Ahora, me gustaría que usted me definiera, yo puse en días pasados a Alexander a que me buscara la definición de tránsfuga, porque se supone que un tránsfuga es una gente que sale de un partido y se lleva algo. Para convertirse en tránsfuga, usted se tiene que llevar algo para otro sitio. De lo contrario, ¿cómo usted lo califica de tránsfuga? Pero me gustaría conocer el concepto suyo como sociólogo de esa palabra que ellos también la han tergiversado. Es que en la misma ley, transfugismo está mal definida. Mal definida, por eso que yo digo, yo escribí que esa era una ley caracterizada por la medianía, por la mediocridad. Después de 20 años discutiendo y dando vueltas, con más de 10 anteproyectos, lo que parieron fue un ratón. Así es. ¿Entiendes? Entonces, sí, porque nada más están pensando en sus intereses para interpretar y todo eso. Sí. Pero yo te voy a hacer una cosa. Tú me puedes dar 1.000 millones para que yo, con lo poco o lo mucho que tengo de prestigio, yo no me lo juego por dinero. Si yo te estoy diciendo algo es por mi convicción. Claro. O puedo estar equivocado porque no tenga la información correcta, supóngase. Pero antes hago un esfuerzo por... Fíjate que yo no soy abogado, pero yo me sé la Constitución entera. Yo dije, bueno, esa debe de ser su segunda carrera. Porque... No, yo no soy abogado. Ni estudiaría nunca Derecho. No, porque yo no puedo que yo sé que Juan Pérez fue el que mató a José o que fue el que metió toda la droga. Y yo como abogado iba a defenderlo sabiendo, yo no puedo, porque mi principios no me dejan. Y mi visión es tener una mejor sociedad. Y yo estoy defendiendo a una persona que acaba de matar a otro, y yo sabiendo que lo mató voy allí a defender eso. Pero mucho menos voy a venir aquí como abogado, experto constitucional, a escribir sobre algo que
nadie te está pidiendo, porque sale esto, y después ir a televisión a hablar de lo mismo, cuando es que te están pagando Sí. como profesional. Don Cándido, Yo no lo critico, pero dilo. Sí. Don Cándido, antes de terminar, yo comentaba del error que se cometería y la estocada que se le daría a la democracia una vez más y a esa constitución, el impedir que Leonel Fernández sea candidato presidencial. Porque estamos hablando de que, bueno, han ocurrido muchas cosas terribles en los últimos tiempos aquí en nuestro país. Nuestra democracia se ha debilitado de manera muy acelerada. Pero también ha traído como consecuencia en que el pastel se haya partido por 3 y ya no sean 2. Y de un lado muy gordo y del otro un pedacito solamente. Te soy honesto. Entonces, sí. Sí, mira, el PLD está en una difícil situación. Porque en este caso es palo si boga y palo si no boga. Si con el palo que hicieron ahora en el Tribunal Constitucional, un palo entre comillas, suponte que no dejen ir a Leonel. Ajá. Abinader se ve en la primera vuelta. Sí, sí, así mismo. Si Leonel va, lo más seguro, lo más probable es que haya segunda vuelta. Segunda vuelta, Sí. balotaje. Ahora bien, en mayo pueden haber algunos imponderables, donde el candidato del partido gobernante finalmente se destruya. Pueden venir imponderables como de Codinomis, de Odebrecht. Ajá. Pueden venir otras cosas que ustedes van a ver que van a venir Sí. pronto. ¿Eso pudiera traer como consecuencia que el PLD no tenga candidato? Prácticamente. ¿O se tendría que buscar otro candidato? Prácticamente. Ahí. O sea, en esa situación. Además, a mí me apena porque Danilo Medina no es un intelectual, pero no hay duda que tiene Es político. fuerte formación política. Sí. ¿Está bien? Sí. Decidir coger el candidato más vulnerable del PLD, eso es increíble. Eso no tiene ninguna explicación. Pero eso es lo que le da vigencia a Eso- él. Está bien. Bueno, Está el bien, titiritero y el eso títere. habría que hacer un estudio de personalidad, ¿me entiendes? Pero a os vista, desde el punto de vista político, no hay, porque a la hora que lleguen los debates, Bueno, lo van a esconder. él no tiene formación política ni cultura general. Tú puedes ser una persona, el non plus ultra, suponte, non plus ultra, que todo lo que tú pienses lo convierta en dinero. El empresario más exitoso del mundo, pero eso no te da categoría Sí, sí. política. Hay gente que son empresarios y tienen formación política. Sí. Sebastián Piñera pertenece a la cuarta familia más poderosa Oh, de sí. Chile. Empresario. Claro, claro. Pero el tipo tiene un doctorado en economía en Harvard. Y aún así no basta, mira lo que está pasando en Chile. Sin embargo, no le sucedió a Michelle Bachelet, que lo que es médico. Sí, Porque también está la política es ciencia y es arte. por supuesto. Sí, sí. Y Gonzalo Castillo ni tiene la ciencia, ni tiene el Y arte. tiene el arte. El Le candidato faltan más muchas vulnerable. cosas. No, es increíble. Sí, es realmente uno no quiere ponerle el calificativo de inepto, pero es un inepto en términos políticos. En términos políticos. Lo es. Don Cándido, es muy lamentable que el tiempo se nos haya agotado. Yo lo quiero comprometer a que la semana próxima nos acompañe, porque hay temas muy importantes que me gustaría tratar con usted, como por ejemplo eso de una sociedad tan vulnerable a todo, o sea, una sociedad que por 3,000 pesos vende su voto. Una sociedad... Por 500 y un picapollo Sí, más barato. o sea, una parte de la sociedad, y estamos hablando de una parte muy representativa del 40% aproximadamente de los dominicanos que padecen, que viven en la pobreza. No, es más bajita, está en 30, pero tenemos un 40% de vulnerables. Vulnerable es aquello que si le da una gripe, Sí, hay 3 días de aguacero, caen a pobre de nuevo. sí, ¿Ves? sí. O una enfermedad a uno de la familia y todo eso. Pero déjame terminar con esto. Yo le digo a la gente que es pobre, que el único momento donde esta sociedad les reconoce su derecho es el día que va a votar. Y que su voto es igual al del hombre más rico de este país, o al grupo económico más poderoso de este país. El voto Ahí todos mío son iguales. es igual Sí. al de Corripio, al de Vicini. Vicini,
Sí. al de Rainieri, al de Manuel Estrella, por decir, o José García. Valen uno todo. Vale uno todo. Sí. Ese es el único momento donde un pobre. Entonces yo le digo, si finalmente tú tienes que coger los chelitos eso, cógelo y vota por el que tú quieres, porque cuando tú lo coges y votas por el que tú quieres, tú te estás burlando de él. Así es. Pero cuando tú lo coges y votas por el que te dio el dinero, él se está burlando de ti doblemente. Porque se está aprovechando de tu pobreza y te está convirtiendo en una miseria humana. Así es. Don Cándido, gracias. muchísimas gracias por su visita en el día de hoy. Miren esto. Vamos a ver, muchachos, si antes de irnos podemos enfocar bien el informe, el segundo informe, ya el informe definitivo de participación ciudadana del proceso de primarias del pasado 6 de octubre de este año 2019 y la observación de ellos como organización, como ONG, que vienen prestando un servicio desde 96, perdón, y cada vez se puede apreciar más el trabajo que está haciendo esa organización, una organización no gubernamental que viene a fortalecer también la democracia y que ese es el rol que tienen que jugar las ONGs en este país. Gracias a don Cándido y gracias a ustedes, amigos. Mañana nosotros tenemos el compromiso de vernos bien temprano. Desde las 8 de la por mañana. mañana. Dios Pase buen día. mediante.